Bueno, el tema de Lafayette sigue dando que hablar. Estamos en comunicación con Hugo Alconadamón, periodista de La Nación, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación e hincha de Estudiantes de La Plata. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, camaradas. ¿Cómo Vamos a saludar prolijo. Buenos días, David. Buen día. Buen día, Guido. Y feliz cumpleaños, Guido. Vamos todavía. Un abrazo grande. Gracias, Hugo. Está el compañero Rolo también, está el camarada Rolo acá. Está el camarada Rolo. Hugo. Bueno, me dio pie para hacer una pregunta. Sí, pregunte. Cacique Medina, nuevo técnico de Estudiantes. Vamos paso 2 a puntos. paso. Todavía estamos velando al Sí, Barba. al Barba. Que nos dio muchas alegrías y desde acá, chapó por él. Esperemos que algún día volvamos a encontrarnos. Sí. ¿Y Cacique? Y el Cacique vamos a ver. Ay. A mí me sorprendió. Es una sorpresa lo de Cacique Medina. Es una sorpresa. Pero Verón suele hacer esto de dar algunos golpes al paradigma de Estudiantes de La Plata y traer un entrenador que por ahí no pinta tanto con el perfil histórico pincha. Pero bueno, al tenerle fe al uruguayo, Hugo. Correcto, coincido con eso. Vamos varios técnicos que sorprenden. Sí. El Barba, por supuesto, fue un punto altísimo. Vamos a ver qué pasa ahora. Muy bien. Te dejo con David, no sin antes mandarte un abrazo, Hugo. Gracias. A ver, voy siguiendo con el tema del fútbol, porque tiene que ver con esto, con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, con quien supo hacer hasta muy poco la mano derecha de ese titular, no sé si lo sigue siendo, y algo que tiene que ver con hacia dónde va a ir la causa, hacia qué fuero va a ir la causa. Sí, a ver, vamos a explicarlo para los oyentes que probablemente van escuchando piezas sueltas del rompecabezas y se les va armando un mejunje difícil de entender. Lo que tenemos son múltiples investigaciones por las cuales se está investigando a la AFA. En uno de los ejes es por los aportes previsionales de los empleados. En otra es por una cuestión de evasión tributaria. En otra puede ser por lavado de activos. Aparte tenés lo que viene de Estados Unidos, ¿sí? Y a su vez vos tenés también múltiples jueces federales que han estado dando vueltas en esta historia. Entonces vos tenés un tramo de la investigación que está en Quilmes con el juez federal Armela, otro tramo que estaba con el juez federal Villena de Loma de Zamora, luego tenías un tramo que estuvo con Daniel Rafecas, de ahí pasó al fuero en lo penal económico a Ginsky y de ahí volvió al fuero federal, pero en Campana con Charbay. Okay. Es decir, como veremos, hay múltiples investigaciones y múltiples jueces que estaban dando vueltas. Y lo que tenemos ahora es, por un lado, una puja por tratar de ver dónde queda cada expediente y entonces hay planteos de las defensas, es decir, esto aquí no debería estar porque es incompetente este juez, esto debería ir para tal otro lado. Y a su vez tenemos el camino en los tribunales que lleva a este punto. Y ahí es donde se enmarca lo que publicamos ayer. Sí. Lo que publicamos ayer fue que revelamos que uno de los jueces que puede tener el voto decisivo para definir justamente, es decir, dónde queda este expediente que tiene que investigarse. Ahora, Hugo, ¿por qué, Sí. para alguien que no sigue la vida judicial, ¿por qué es importante que vaya para un fuero o para otro fuero? Porque a su vez es una forma de poder, por un lado, seleccionar qué juez te va a investigar, y como suele ocurrir en todo lado, tener jueces que son un poco más estrictos, unos jueces que son más benignos, o unos jueces que son más garantistas o mano dura, o que tienen más dinámicas para un lado. Esto es por un eje, y porque además hay diferencias entre lo que es el fuero penal económico y el fuero federal. Porque, por ejemplo, si ya vos te juzgan en el fuero penal económico por una cuestión de evasión tributaria y de repente, por ejemplo, te sacan una amnistía fiscal, vos pagando, cerraste la historia y podés quedar protegido y que no tengas problemas penales. Okay. Entonces, el seleccionar en qué juzgado y en qué fuero, y a veces te da una mano. Te da una ventaja. Te da una ventaja. Sí, como pero cuando iba, te acordás en la universidad, que vos decías, mirá, para rendir esta materia, ¿qué tengo? Cátedra 1 y cátedra 2. Es que claro. Cátedra 1, ¿qué tenés? Y tenés un asesino a sueldo. Y en el 2, no, tengo un
un sacerdote que nos bendice a todos, vamos con todo con el sacerdote. Claro. Entonces vos veías que a la hora de rendir iban todos con una cátedra y esquivaban a la otra cátedra. Claro. Acá lo que vos publicaste es esto, que el voto decisivo lo tiene Carlos Maíquez. Correcto, y esto estamos hablando ahora. Dentro de una de estas muchas causas o expedientes que están dentro de la AFA, hay una que se investiga, la quinta de Pilar, para otra vez los oyentes que por ahí han pescado datos sueltos. Hay un predio en Pilar, en Villarrosa, a unos 58, 60 kilómetros del Obelisco, que en esa zona de Pilar han construido un predio, 5 hectáreas y moneditas, pero que tiene todos los chiches adentro. Los tasadores calculan que vale unos 20 millones de dólares. Esa quinta, el pequeño problema que tiene, que está a nombre, como si lo hubiera comprado un monotributista y su mamá jubilada. Que yo creo que si trabajan 18 vidas consecutivas no llegan a juntar el dinero suficiente para poder construir ese predio, que para que te hagas una idea, el predio tiene adentro varias casas de... La casa principal, casa de invitados, un quincho, una caballeriza, una pista ecuestre, un gimnasio, un spa y hasta un helipuerto. Un helipuerto que, claro, no estaba autorizado por las autoridades para poder aterrizar y despegar. Pero bueno, y la pregunta del millón, y se está investigando, es ¿de quién es eso realmente? La sospecha, que era de este señor que vos mencionaste, el número 2 de Claudio Chiquitapia, Pablo Tobillino, Sí. que a su vez tampoco podría justificar con sus ingresos en blanco una construcción de un predio de 20 millones de dólares. Sí, claro. Y ahora vamos al punto. Sobre esta investigación hay una puja entre si este expediente tiene que quedar en el fuero en lo penal económico, donde lo estaba investigando un juez llamado Marcelo Aguinsky, o como piden los acusados, tiene que ir a Campana, donde hay un juez que se llama González Charbay. En esa disputa ya se definió en la Cámara que tendría que ir a Campana, se apeló, y ahora en la casación, que es el tercer nivel de los tribunales, hay una sala que tiene que tomar la decisión. ¿Esto va a federal o va a penal económico? En esa decisión, el voto clave va a ser el de Carlos Maíquez. Y lo que hemos reconstruido nosotros es que al parecer este señor festejó su fiesta de cumpleaños en noviembre del año pasado, en esa quinta. Ahora, según lo que le preguntaron al juez, él dice, bueno, él dice que no fue. Pero si hubiese sido, ¿cuál sería el problema? Digo, a mí me parece que es bastante importante también recordar que Maíquez es uno de los jueces que viajó al lago escondido, que después, que fue otra causa que se armó, que después la justicia dijo que no pasaba nada, pero era un montón de magistrados que habían sido invitados, y no pagaron nada para ir también a una propiedad privada. Sí, en ese caso recordemos, estamos hablando de información que salió a la luz fruto del árbol envenenado, porque recordaremos que esa información sale de un teléfono que había sido hackeado, y que sale a la luz que tanto el doctor Maíquez como otros jueces del fuero federal habían viajado con directivos de Clarín a un predio de Joe Louis, el empresario. Sí. Después eso se cayó porque al ser nulo cómo se obtuvo la información, un hackeo, cae la investigación, y eso a su vez también lleva a que caiga también la acusación en el Consejo de la Magistratura. Con lo cual todo eso se cerró, siempre quedaron los reproches y las sospechas sobre cómo era esta operatoria, pero se cerró. Del mismo modo que en su momento también Carlos Maíquez había quedado en el centro de una controversia por cómo había llegado a su cargo. Recordemos, es un juez con muchos años en los tribunales, lleva 50 años en los tribunales, primero como pinche y fue ascendiendo, y a su vez él había sido designado por concurso camarista en la Cámara Nacional de Casación Penal, que es la Cámara de Casación que juzga los delitos ordinarios, y pide el pase, y porque había vacante en la Cámara Federal de Casación Penal, durante el macrismo consigue ese pase. Y ahí siempre la discusión estuvo, usted había obtenido su cargo por concurso para la Cámara 1. Claro. Y usted ahora está entrando a la Cámara 2, para la cual usted no tiene concurso, usted está entrando por la ventana.
Y esa fue toda otra larga discusión también, que finalmente terminó siendo aprobado su pliego en el Senado y logró entrar de manera formal. Digamos, es un camarista que tiene, sí, sus turbulencias previas. Y a ver, Hugo, ¿por qué es tan importante si festejó o no festejó su cumpleaños en esa quinta? Porque podría llevar a su vez vínculos inapropiados, incómodos, con por lo menos alguno de los posibles acusados en esta causa, que sería, por ejemplo, Pablo Tobillino. Claro. Y a su vez eso podría derivar que sería necesario que él se excuse en el expediente. Él tiene que tomar esa decisión y la evaluará cuando reciba el expediente. O por el contrario, puede que alguna de las partes, al salir esto a la luz, lo recuse. Veremos si lo hacen. Y a su vez hay que ver si piden la recusación, si el juez y sus pares aceptan la recusación o no. Pero por lo menos lo que nosotros consideramos que era un dato de interés público que esto saliera a la luz. Y en cuanto a esto, déjame decir un comentario. Porque esto lo hablé con el camarista antes de publicar, nosotros lo llamamos, le preguntamos y él decía, perdón, pero ¿por qué esto es relevante si esto es una fiesta de cumpleaños que niego que haya ocurrido? Sí. Pero si hubiera ocurrido, ¿por qué es relevante si es una cuestión privada? Y allí es el dilema entre qué es cuestión de interés privado y qué es cuestión de interés público. Y en esto era claro, si la fiesta hubiera sido allí y después él hubiera seguido su recorrido sin tocar ningún expediente de la AFA, uno podría decir, mira, es cuestión de gustos, lo habrá alquilado, se lo habrán prestado, no lo sabemos. Ahora, si él a su vez tiene que luego definir un expediente que está vinculado a ese predio, ¿amerita que esto salga a la luz y se publique o no? Es uno de estos temas que uno suele abordar en la Facultad de Periodismo y no son de las fáciles de resolver. Claro. Nosotros en el diario consideramos que era una cuestión de interés público, por eso lo publicamos. Un último detalle, simplemente para agregar como información, es que ayer fue reelecto Pablo Tobillino como presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol en medio de esta circunstancia por unanimidad por un año más. Un tipo muy importante, Tobillino, en el fútbol santiagueño y destacando a Central Córdoba de Santiago del Estero, a Mitre de Santiago del Estero, a Güemes de Santiago del Estero, a Sarmiento de la Banda, bueno, todos equipos que tienen protagonismo fuerte y están en algunos casos en el mejor momento de su historia a nivel futbolístico. Ayer fue reelecto Tobillino allí en Santiago por un año más en la Liga, por unanimidad. Así que ya sigue trabajando por lo menos. Pero está ahí la relación entre Chiquitapia y Tobillino, dicen que está más o menos. Digo, no es que no está pasando su mejor momento. Veremos cómo sigue todo esto. ¿Tiene algún plazo, la última, para decirme ahí qué va a hacer? No. Está recién continuando. De todos modos, lo que es interesante es hoy es el primer día hábil después de haber publicado esto. Veremos hoy qué ocurre en la Cámara Federal de Casación Penal a partir de esto. Hugo, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo grande. Que tenga buen día, equipo. Hasta luego. Era Hugo Alconadamón, periodista de La Nación. ¿Estás para un rico plato de comida casera?